Hola a todas, todos y todes quienes se están conectando a este live. Este ya es nuestro quinto capítulo. Ahí Raquel nos dice, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Raquel? Muy feliz de que hoy día vamos a conversar con dos compañeras feministas. ¿Y qué dice esta nueva propuesta constitucional respecto a los derechos de las mujeres? Así que vamos a estar conversando con Mónica Bugueño y Marian Barro. Ahí ya les envié solicitud a Marian y a Mónica. Hoy día, como les comentaba, ya es nuestro quinto capítulo donde hemos analizado distintos temas de esta propuesta constitucional. Hemos hablado de medio ambiente, economía, derechos sociales y agua. Ahí ya se conectó Marian. No sé, ahí sí. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿se escucha? Sí, súper bien. Acá. Ya. Nos falta Marian y estamos. Mm. Ahí estamos. Hola Marian, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Gaby, cómo estás ahí? Hola, Mona. Hola. Estoy muy feliz con tener unas invitadas como ustedes. Hoy día vamos a hablar de los derechos de las mujeres en este nuevo texto constitucional. Así que va a estar muy entretenido el live. Voy a correr un poquito Oye, más acá. contexto, Gaby, que somos compañeras. Sí, así es, somos compañeras ahí de militancia. Bueno, yo les he contado que hace poco entré a militar a Convergencia, así que ahí las dos compañeras súper amablemente accedieron aquí a entregarnos sus conocimientos respecto a las normas de este nuevo texto constitucional en razón a las mujeres. Así que bueno, partamos con las presentaciones. Partamos con Mónica. Cuéntanos un poquito de ti y también cómo empezaste a estudiar el feminismo, cuándo te sentiste feminista. Cuéntanos un poquito de eso. Hola a todos, me llamo Mónica Boguiño, bueno, me dicen Mona. Eh, yo empecé a ser feminista, yo diría que el año 2015 por ahí, a acercarme al feminismo a raíz de la universidad, sobre todo yo creo como más profundamente. Y con la militancia a lo largo de los años yo creo que he ido como elaborando un poco más como teóricamente quizá como entender como todas las discriminaciones que hemos vivido las mujeres a lo largo de la historia. Eh, También como que soy muy de la generación del año 2018, de la ola feminista del 2018, porque yo ese año era presidenta de mi solo estudiante en Derecho en la UDP. Así que muy que me politicé también en esos entornos. Eso. Súper, muchas gracias. Y tú, Marian, ¿qué nos puedes contar ahí sobre ti y tu experiencia en el feminismo? Muy parecido a la Mona. Hola a todos, a todas, a todos. Muy parecido a la Mona, somos como de la misma generación. Eh, yo soy, siempre como que me aproximo a esta pregunta diciendo que yo al menos siento que fui como de izquierda antes que feminista, que reconocerme como feminista, porque eso es como algo que también como, no sé, fines como de época secundaria, inicio de época universitaria,
eh, me empecé a reconocer como en el feminismo y también, bueno, milito como desde el 2017, al igual que la Mona creo, entonces ahí también hemos aprendido, construido en esta larga, en el fondo, etapa que es, no sé, pues yo creo que estamos todos aprendiendo, es bien heavy lo que ha pasado y cómo hemos avanzado y a la vez cómo pueden estar en riesgo, ¿cierto? Cuestiones que creíamos que eran conquistas consolidadas para nosotros. Qué fuerte eso, uno piensa que ya hay discusiones que ya se dieron, que ya se lograron consenso, y en este texto constitucional, como vamos a ver, peligran derechos que hemos ganado las mujeres a través de los años, así que es muy fuerte darse cuenta de eso. Muy Sí. fuerte. Sí. Bueno, vamos a partir con la primera pregunta. Yo les quiero preguntar, ¿qué opinan sobre las normas de la actual Constitución en relación a las mujeres? Vamos a partir con María. Ya. Bueno, quizás nos faltó en la presentación que trabajamos en este proceso constituyente, como nos fuimos en la volada como del feminismo, muy bien, pero bueno, también pudimos tener esa experiencia, ¿cierto?, de estar como ahí en la discusión de un proceso que tuvo una mayoría de derecha y sobre todo republicana, ¿verdad?, con 22 consejeros republicanos. Entonces fue algo que marcó mucho la tónica del debate. Bueno, pero eso lo podemos conversar para responder a tu pregunta, Gaby. Lo que opino de esta constitución respecto a derechos de las mujeres es que tengo críticas, como las tenemos yo creo en el feminismo, ¿verdad?, respecto a que tiene una perspectiva como de igualdad formal, ¿cierto? Como de asumir que en el fondo somos todos y todas iguales ante la ley, pero es bien como rudimentaria en el sentido de no establecer mayores herramientas o mandatos como fuertes al Estado para poder avanzar en levantar barreras, ¿cierto? Que en el fondo asuman que estamos en posiciones distintas, ¿cierto? Que existe algo que es la brecha salarial, existen las discriminaciones y en el fondo opresiones diarias, ¿cierto? Existe la brecha en la participación política, etcétera, etcétera. Entonces, nada, como que creo que es deficitaria en el sentido de que tiene un enfoque de igualdad formal y que es propia obviamente de cómo se escribió y del contexto en el que se escribió, ¿cierto? Pero que a la vez tiene silencios que nos han permitido avanzar con legislación y políticas públicas, ¿cierto? Que creo que este texto que se va a plebiscitar rompe con eso. Entonces, eso, como esa crítica, ¿cierto? Y para qué nos vamos a ver la suerte entre gitanas, como es una constitución como que como sector, y bueno, y la mayoría del pueblo de Chile, ¿cierto? El 80% dijo, quiero cambiar esta constitución, pero a la vez comparándola con el texto que se va a plebiscitar, ¿cierto? Eso, como por ejemplo en materia de igualdad ante la ley, ¿cierto? Tuvo una reforma que declara la igualdad entre hombres y mujeres, ¿cierto? Que no es la gran panacea, pero ha tenido reformas en ese sentido y nada, nos ha permitido como, a pesar de no incorporar al sujeto mujer, ¿cierto? Y como perpetuar esta universal masculino, lo que tiene un impacto, que esto suena súper abstracto, pero tiene un impacto, ¿verdad?, después en cómo se interpreta, ¿cierto? Y también tiene una protección del que está por nacer, ¿cierto? Como no es perfecto, en el fondo tenemos críticas, pero nada, como tiene también silencios y es bastante más corta que este texto que, nada, como ahí con la Mona les podemos contar todas las críticas que tenemos y peligros que en el fondo presenta. Gracias, Marian. Mónica. Muy en la línea de lo que comentaba la Mariana, o sea, yo creo que es una constitución mucho más minimalista, como en zona general, yo diría, y a diferencia de lo que se propone ahora, que claro, es muy maximalista e intenta como regular muchas cosas, pero lamentablemente son muchas promesas falsas. Hay muchas materias que se van a nivel constitucional en esta propuesta de constitución que lamentablemente no restringen en avances que hoy día tenemos a nivel legal. La constitución que nos rige hoy día no tiene efectivamente ninguna acción afirmativa para erradicar la desigualdad que existe entre hombres y mujeres. Tampoco tiene una perspectiva de género,
está lejos de ser una constitución feminista o que quizá pueda en el fondo contribuir a reducir las distintas brechas que hoy día enfrentamos las mujeres. Pero no obstante ello, esta propuesta es aún peor, ¿cierto? O sea, como es peor de lo que contamos hoy día. Hoy día en materia legislativa hay ciertos avances que hemos logrado a raíz de la discusión de los últimos años. Y también creo que con esta propuesta hay ciertas cosas que parecen ser avances, pero lamentablemente, como te comentaba, creo que son restricciones a la discusión democrática que hoy día se está dando en el Congreso y que también debería darse en los próximos años que vienen. Eso. Y solo agregar, Gaby, que no nos olvidemos, algo que se nos olvida también, que en el fondo la paridad que logramos en el 2019, ¿cierto?, para el primer proceso y que después se replicó para el segundo, está en la Constitución, entonces como que también es una muestra de que hemos como empujado que se incorporen avances, ¿cierto?, como un nuevo estándar democrático que entendemos nosotros, Claro. ¿cierto? Como... Y en ese sentido, como quizá ya como entrando a la discusión como del acceso equilibrado que se propone en esta... Se están adelantando. Eh, Spoiler. Era un spoiler, era un spoiler. Spoiler. no, pero dale, Gaby, mejor direcciona tú la discusión. No, si dale nomás, termina la idea. Ya no, que iba a decir que en el fondo que esta propuesta retrocede respecto a lo que hemos logrado en materia legislativa, en materia de acceso equilibrado. En los últimos dos procesos constitucionales justamente se logró la paridad, el 50% de representación, y con esta propuesta muy tímidamente se garantiza un 60-40, que es algo que ya existe a nivel legal, ¿ya? Y que sabemos que si bien es un avance, no ha significado la consecución de la paridad en el Congreso. Entonces, hoy día seguimos como con este déficit de representación en ese órgano y que con esta propuesta, la verdad, lo que hace es mantenerse todo tal como está e incluso empeorar. Súper. Muchas gracias. Entonces, como estuvimos hablando, son hartas normas que hablan de mujeres. Entonces, yo les voy haciendo una pregunta a Marianne, otra a Mónica, y si alguna quiere complementar la respuesta de la otra, ahí lo vamos conversando y todo. ¿Les parece? Sí, tú no así pasar nomás, Gaby, si hay que avanzar, porque yo creo que con la mona nos podemos pimponear eternamente. Miren, aquí solamente el límite es que mi batería del celular, que tengo un iPhone, la batería no dura nada. Estoy en la misma, así que bien viejo. Sí, es bien igual. Entonces, de verdad dura poco, ese es nuestro único límite. Así que yo le digo, chiquilla, ya me queda 10%, pero si no podríamos estar ahí haciendo una versión 2, 3, de todo, que es tema para largo. Entonces, partimos con María. Vamos al artículo 2, número 2 de este nuevo texto constitucional y señala lo siguiente. La ley asegurará el acceso equilibrado de mujeres y hombres a las candidaturas a cargos de elección popular, así como su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la participación política de las mujeres. Marianne, ¿qué nos puedes decir al respecto de este artículo? Bueno, que primero que todo este es el artículo en base al cual como la derecha dice que esta propuesta recoge la paridad, ¿cierto? Ahí como un dato rosa, en ninguna parte del texto vamos a encontrar el concepto de paridad, ¿cierto? A diferencia, por ejemplo, de la propuesta de la Convención Constitucional que fue rechazada, porque la derecha desde un inicio de la comisión experta dijo el concepto de paridad no. Entonces ahí también es como se ve un poco la lógica de la discusión, ¿cierto? Y de cómo se abordaron los derechos como de las mujeres en general, como de paridad no, como un poco la caricatura, ¿cierto? De nada, la mano en la urna y todo el tema. Pero el punto es que lo que hace esta norma es consagrar en el fondo el principio, porque estamos en el capítulo 1, ¿cierto?, de los fundamentos del orden constitucional, principios generales, el principio del acceso equilibrado como de género a los cargos de elección popular. Y que además el Estado garantiza el ejercicio de la participación política de las mujeres. Yo creo que es un mandato bastante débil, o sea, eso uno lo podría decir que se cumple ese mandato como desde que hay, no sé, sufragio femenino, desde que logramos el sufragio femenino, como la participación política puede ser eso. Pero el gran punto acá es que
esta es una norma que cierra, como decía la Mona, como en muchas materias este texto, derechos de la mujer y también muchas otras, que en el fondo cierra debate legislativo, como acá como la derecha se lleva la pelota para la casa, en el sentido de que establece lo que es paridad de entrada. La derecha tuvo... es interesante también ver cómo ha avanzado en posiciones, ¿cierto? Cómo se han movido, porque, por ejemplo, para la paridad en los procesos constitucionales, ellos pusieron votos para la paridad de salida, ¿cierto? Y ahí tuvieron un rol importante parlamentaria, sobre todo, no sé, como Paulina Núñez, Marcela Sabat, etcétera. Pero acá teníamos una derecha con hegemonía del Partido Republicano, ¿cierto? Reticente a la paridad de salida, ya así como solo paridad de entrada, y eso es lo que muestra esta norma, ¿cierto? Porque cuando hablamos de que aseguramos un acceso equilibrado de hombre y mujer a las candidaturas, no estamos asegurando ningún resultado, ¿cierto? Estamos solamente diciendo, por ejemplo, las listas tienen que ser cebras, que es lo que establece nuestra ley electoral actualmente, entonces, bueno, en cuotas, ¿cierto? A lo que son las cuotas electorales, y en ese sentido no se asegura ningún resultado, lo cual para nosotros es bien deficitario, ¿cierto? Porque un objetivo que buscamos es que, con la paridad, es que las instituciones se parezcan más al Chile real, ¿cierto? Más a la composición de la población, en el que somos un 51%, ¿cierto? Y eso creo que sería una buena noticia, como algo que dicen harto algunas expertas, por ejemplo, es que como nos pueden decir cuál fue el problema para la democracia o en qué le hizo mal a Chile que este proceso fuera paritario, tanto el Consejo como la Comisión Experta. No, al contrario, ¿cierto? Como creemos que genera cosas positivas desde los temas que se ponen de relieve en la discusión, ¿cierto? Lo que genera eso hacia afuera de fomentar más participación de mujeres, no solamente en instituciones y en el mundo político, ¿cierto? Sino que en lo laboral, en la ciencia, en distintas carreras que han sido como históricamente con más presencia de hombres, etc. Entonces eso, me di la vuelta un poquito larga, pero también quería hacer ahí como el énfasis como de la importancia de la paridad, o al menos lo que buscamos ahí, y que también es importante decir que algo que quizás va a salir mucho en esta discusión es contrastar el texto final con el anteproyecto, ¿cierto?, de la comisión experta. Porque el anteproyecto, que en el fondo lo destacamos harto porque generaba un consenso transversal desde, decimos, el Partido Comunista, bueno, con el Frente Amplio, ¿no? Creo que es una caricatura ponerlos a la izquierda del Frente Amplio, desde el Partido Comunista y el Frente Amplio hasta el Partido Republicano podían convivir, ¿cierto? Y podía ser un texto que se llamase aprobar, porque donde no habían acuerdos se guardaban silencio. Y, por ejemplo, en materia de paridad, se dejaba una norma que tanto para las comisionados de la UDI como para la, no sé, la Catalao, por ejemplo, que estuvo participando mucho en esta norma del PS, podían vivir con ella y discutir en el Congreso, en específico, cuáles iban a ser los mecanismos, ¿cierto? Porque nosotras, evidentemente, vamos a seguir estando ahí, ¿cierto? Para que la paridad que se consagró en los procesos sea una regla general en el Congreso y en las distintas instituciones, ¿cierto? Pero eso fue lo que se cercenó, porque se cambió a esto, se pone este concepto del acceso a los cargos de elección popular, no a los cargos como en el fondo de acceso a los cargos públicos en general, ¿cierto? Entonces, nada, como se deja ahí como esa huella de, no, la paridad a nuestra pinta, y eso es llevarse la pelota para la casa y decir, en el Congreso no se va a poder avanzar a una paridad de salida, que es lo que muchas buscamos y que creemos que es totalmente legítimo y era una mejor opción que se adoptara una fórmula como la del anteproyecto, ¿cierto? Que dejaba abierta esa posibilidad. Sí, hay algo que me queda dando vuelta respecto a lo que mencionabas, el tema de la representatividad. Que como un hombre blanco, hetero, nos va a representar a nosotras. Es brígido ese tema, como mujeres vamos a tener de repente diferencias sociales, diferencias de pensamientos políticos, intereses distintos, etcétera, pero vamos a tener un elemento común que el género nos ha marcado de una forma súper fuerte. Entonces es sumamente importante que nosotras nos representemos a nosotras mismas. Total. Eso, de hecho, Gaby salió en el debate, solo, perdón, no te doy el tiro el pase, que está estudiado. Fue, por ejemplo, Yanira Zúñiga a exponer cuando se discutió esto y demostró que está estudiado, ¿cierto? Hay cifras, hay estudios que se han hecho en Chile
sobre cómo el avance tímido, pero avance en términos de cuotas electorales, ha implicado que hay más legislación que tiene directa relación con las vivencias de las mujeres, como son cuestiones como los cuidados, ¿cierto? Medidas laborales, la misma inclusión en participación política, etcétera, etcétera. Mónica, Aportación, o sea, como comparto mucho lo que decía la Mariana y el análisis que hace, para mí eso sí como que tenía un matiz, que la derecha dice que se establece un mecanismo en particular, como que creo que esa frase es bien engañosa porque el acceso equilibrado es algo como un principio demasiado general y esta norma, si bien hay que leerla como con la disposición transitoria que establece como el deber al legislador, luego de crear un mecanismo de participación, ese mecanismo de participación puede ser perfectamente como con lo que contamos hoy día, que también es un mecanismo con cuotas, que también es un mecanismo temporal, que establece hasta el 2017. Entonces, eh, como que yo creo que ahí el llamado a atención es como publicidad engañosa que hace la derecha con que si estuviera un nuevo mecanismo que la verdad es que es lo mismo que hoy día tenemos y de hecho puede consistir, como lo hemos hablado, en una traba para futuras legislaciones que avancen en la materia y que son tan necesarias además, por cierto, porque no hemos logrado la paridad en el Congreso con estas normas tímidas y seguimos todavía discutiendo materias legislativas que incluso hoy día están en riesgo a raíz de la extrema derecha. Mónica, de repente te perdemos. A veces te quedas un poquito pegada. Uy, no sé por qué se... A ver, espérame. No sé si... Pensé que era yo. No, 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 yo también la vi ahí media pegada. No sé si será como el lugar donde estás. Un poco. Ya. Mientras la mona arregla el internet, como hay un eslogan que está ocupando la UDI, de que esta es una constitución, este texto, escrito con letra de mujer, porque fue escrito en paridad. Pero es bien paradójico porque ellos se pusieron a dejar la paridad, o al menos una fórmula que permita discutir la paridad en el Congreso. Y en el fondo es como ya, constitución con letra de mujer, pero no leyes con letra de mujer, no políticas públicas, porque es como bien paradójico. Totalmente, sí. Es como... Me imagino que haber tenido que negociar ahí con los republicanos no debe haber sido menor. A mí de repente me toca negociar un poco con gente derecha, pero ya, RN, hasta UDI, pero republicanos, en verdad, todo que ha sido ahí denso. Sí, fue una experiencia de que aprendimos cosas, aprendimos, ¿cierto? Tú estuviste en la IPN de animales, ¿no? Exacto, sí. Ay, sí. Bueno, Como no se aprobó nada, no se aprobó ninguna no. IPN. Y eso que fuimos la más votada de La Chile. más votada. Sí. Así Y que bueno, y bueno. tú viste entonces, tú seguiste con lo que pasó con animales, es lo mismo que pasó con tantas normas que fueron debilitándose así como hasta quedar, ¿cachai? Como, bueno, como lo vamos a ver quizás en otros temas de ahora. Sí. Bueno, Mónica, ahora vamos al artículo 12, que si bien este no se habla directamente de mujer, pero toca el tema de la familia. Y ahí yo creo que podemos hacer varias críticas. Entonces, la Constitución reconoce y asegura el interés superior de los niños, el cual incluye las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia. Se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad. El Estado reconoce a la familia, esto es, los padres o tutores, en su caso, ahí la primera, ¿dónde está la madre? Pero bueno, la prioridad en la determinación del interés superior de sus hijos o pupilos, procurando su máximo bienestar espiritual y material posible. Se protegerá especialmente a los niños contra cualquier tipo de explotación, maltrato, abuso, abandono o tráfico, todo esto de conformidad en la ley. Bueno, esa norma creo que es una de las más graves que se consagran en esta propuesta. O sea, es una norma que, primero, el interés superior del niño estaba dentro de las 12 bases constitucionales que se firmaron previo a que existiera este consejo, ¿no? Como la protección de este interés debía establecerse en la Constitución.
el anteproyecto continuó con ese mandato y lo cumplió, pero luego en el Consejo eso se trastocó completamente. O sea, claro, dice el interés superior del niño, pero finalmente lo trastorna en su sentido, por lo cual está reconocido o debería estar reconocido, ¿no? Y establece el deber preferente de los padres de determinar cuál es ese interés, y eso yo creo que tiene muchas implicancias, podría tener muchas implicancias en tribunales, en el caso a caso. O sea, los tribunales de familia día a día deciden desde con quién se va a quedar ese niño, niña, adolescente, si va a viajar o no, si se va a quedar en o no, qué va a ser su tutor legal, si puede, si los padres pueden decir si lo van a vacunar o no. O sea, hay muchos fallos en los que el interés superior del niño en materia concreta puede cambiar la vida de un niño, puede cambiar su destino. Y yo creo que con la consagración de esta norma, que cambia completamente el sentido del interés superior del niño, porque deja en el lugar, en el fondo de los papás, el derecho a decidir cuál es el interés, con qué objeto, con el objeto de reducir el margen de acción que puede tener el Estado para la protección de niña o adolescente. Y en ese sentido como que omite que los niños hoy día en Chile viven distintas realidades, que no todos los niños, niñas y adolescentes están seguros en sus hogares, o seguros en sus familias, o seguros con sus tutores legales. Y en ese sentido yo creo que es como de las normas más preocupantes, que podría tener efectos muy perjudiciales hoy día para los niños, niñas y adolescentes. A mí igual me llamó la atención dos cosas: que diga el interés superior de los niños, cuando en los tratados internacionales se señala el interés superior del niño, niña, adolescente. Entonces ahí habría como una alerta. Y también el tema de, nos da una definición igual de familia. Cuando dice el Estado reconoce a la familia, esto de los padres o tutores en su caso. Cuando sabemos que al final el concepto de familia es mucho más amplio. Entonces me asusta un poco que para esta constitución esto sea el concepto de familia. Y en el fondo, que el concepto de familia en la Constitución es algo que es llamativo, porque también denota el interés de los republicanos por una sola forma de familia, ¿no? Deberes constitucionales de las familias, que es algo también como muy inédito a nivel constitucional, y en ese sentido también se relaciona mucho como con los temas relacionados al género, porque también establece una visión extremista, una visión como muy obsoleta, muy determinada de sociedad, y por eso yo creo que en ese sentido una constitución que excluye, ¿no? Que no nos une, o que no reconoce la diversidad y la amplitud de familias, de visiones o de mujeres que hay hoy día en nuestro país, sino que al contrario, como impone una visión específica, impone una familia determinada también. Totalmente. María, vamos ahora con... Solo quiero agregar que además, que como que la Mona lo explicó muy bien, y además eso implica que está como un riesgo de inconstitucionalidad de la ley de garantías de la niñez, que es súper reciente, desde el año pasado, y que igual es un avance importante. O sea, a pesar de todas las deudas institucionales que existen en materia de niñez, ¿cierto? Como esa ley es un marco súper importante que reconoce la autonomía progresiva, reconoce, como decía la Mona, el interés superior, que hay distintos factores, y por cierto que la familia es el espacio ideal, y eso está reconocido así como en los tratados internacionales, ¿cierto? Que es el espacio que idealmente tienen que estar los niños, pero no siempre es así. Entonces, nada, como es bien peligroso por lo que comentaban ustedes. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahora pasamos al artículo 13, que está relacionado con los cuidados. La Constitución reconoce el valor de los cuidados para el desarrollo de la vida en la familia y la sociedad. El Estado deberá promover la corresponsabilidad, así como crear y contribuir a crear mecanismos de apoyo y acompañamiento a cuidadores y personas bajo su cuidado. Y el número 2 dice, el Estado deberá promover la conciliación entre la vida familiar y laboral y la protección de la crianza, de la paternidad y de la maternidad. ¿Qué nos puedes decir respecto a este artículo, Mariana? Ya, bueno, que este claramente es uno de los artículos que se ven como grandes titulares, ¿cierto? Pero que, bueno, vienen con letra chica, en el sentido de que, primero que todo, la ubicación. Los cuidados, a mí, yo creo que merece como mencionar que para mí es un tema que ha avanzado como demasiado rápido en términos de, o sea,
que en los últimos años y en la actual implementación de un sistema nacional de cuidado, ¿cierto? Creo que es un tema que llegó para quedarse en el fondo y se ha visibilizado, y esta discusión constitucional no pudo como omitir aquello, ¿verdad? Porque, por ejemplo, estuvieron las organizaciones como Yo Cuido, Comunidad Mujer, entre otras, presentando una iniciativa popular de norma que logró las firmas, y también fue algo que salió mucho en las audiencias públicas. Y en ese sentido, nada, como que no se omitió del debate y fue algo que instalamos. La propuesta, por lo menos de la IPN, y lo que impulsamos nosotros como el Bloque Unidad para Chile, era que quedara como un derecho, ¿cierto? Cuando hablamos de los cuidados, del trabajo doméstico, estamos diciendo que, por ejemplo, en el caso de las mujeres que se dedican a cuidar niños, niñas, personas mayores, personas en situación de discapacidad, etcétera, son personas que están realizando un trabajo que permite que, por ejemplo, otros miembros de esa familia vayan a hacer otro tipo de trabajo que sí es remunerado, ¿cierto? Entonces, entendiendo que hemos avanzado en reconocer esa realidad, ¿cómo se llama? Es algo que nosotros propusimos y peleamos para que estuviera reconocido como un derecho, ¿cierto? En el sentido de que el Estado, haya un mandato fuerte, ¿cierto? Y que el Estado tenga que tomar todas las acciones necesarias para como proteger a las personas que realizan este tipo de trabajo, ¿cierto? Y avanzar en políticas públicas. Pero primero, el consejo a incorporarlo como un principio que tiene un reconocimiento que... Marian, te perdimos. Era yo, estaba como... Cayó, está fallando el internet. Ahí sí volviste. Ya, a ver, díganme si estoy mejor ahí o si sigue igual de cortado. Sí, ahí estás mejor. Quedaste en políticas públicas. Y ahí ya te perdimos. Ah, ¿se quedó pegada de nuevo? Parece Sí. que... Oye, pero... ¿Ahí está mejor? Ahí sí. Ahí sí. Ya. Bueno, como para hacerla corta, nos gusta mucho hablar de esto, ¿no? Se opusieron a que sea un derecho, entonces ahí hay un desequilibrio. Sí, como dice la Solo, hay una compañera, nos están boicoteando los republicanos. Déjennos en paz. Nuevamente. Se opusieron a que fuera un derecho, entonces uno se pregunta, ahí hay una jerarquización de los tipos de trabajo, ¿cierto? O sea, en el fondo no es una materia que está, por ejemplo, protegida como por, no sé, el recurso de protección, como si el derecho al trabajo decente, entonces uno se pregunta por qué. Y bueno, como decía, quedó en los principios, quedó un reconocimiento que también mencionaba, tiene conceptos que yo al menos no me imaginaba, o sea, chiquillas, como cuando yo hacía como un poco la contextualización de lo que hemos avanzado, como yo encuentro brutal en términos de cómo se ha posicionado este tema, que una constitución escrita por mayoría de republicanos, como tenga conceptos como la corresponsabilidad que pueden sonar para nosotros lo más normal del mundo, pero que fueron resistidos y fueron cosas que metieron hacia el final del proceso, después de que nosotros, porque hay que decirlo, el Bloque Unidad para Chile estuvo hasta el último día intentando incidir, y en algunas normas se incidió y todo, pero evidentemente el resultado general es, creemos, muy perjudicial para el país, y en ese sentido, nada, esta es una norma en la que pudimos incidir en algunas cosas, como esto que mencionaba, pero que creo que es como totalmente insuficiente, porque como me aventuro a decir, preferiría que no quede, que este principio no existiera, porque yo lo veo como tan letra muerta, y que no quedaran constitucionalizadas las AFP, ¿cachai? Porque en el fondo, si nosotros le decimos a una cuidadora, mire, lo que usted hace todos los días está reconocido. Acá en la Constitución dice como reconocemos el valor de los cuidados, el Estado va a promover, o sea, uno podría decir, ya lo hace, Chile crece contigo fin. Pero el punto es, ¿de qué le sirve esa cuidadora? Yo creo que esa cuidadora, si tú le preguntáis, a la vez, este texto también constitucionaliza las AFP, que es a las mujeres a quienes más nos castigan, ¿cierto? Y sobre todo a las
personas que tienen lagunas previsionales como las cuidadoras, ¿cierto? Que tienen un trabajo no remunerado y tienen harto espacio en que no cotizan. Eso. Súper. Muchas gracias. Mónica, ¿te gustaría complementar algo? Yo solo para agregar que, claro, como mucho que esta norma en el fondo no va a significar nada en concreto respecto a lo que ya se está discutiendo a nivel legislativo, no hay una voluntad real de crear un sistema nacional de reconocimiento a la labor. Es más una constatación por algo que venía como para hacer campaña, como meter articulado, no lo quisieron meter en derecho, lo metieron en principio. Y por otro lado, acuerdo mucho con el análisis de que, bueno, primero las normas no se pueden leer aisladamente, tienen que leerse en su conjunto, y el tema de cuidado es muy importante en la seguridad social, y en ese sentido, como se consagra el sistema de AFP, que es imposible que ese sistema hoy día, o sea, lucra con nuestras pensiones y además no entrega pensiones dignas, no se va a hacer cargo de las labores de cuidado, no va a suplir ese déficit que hoy día enfrentan las mujeres por dedicarse a las labores de cuidado. Y por otro lado también este texto también desfinancia el Estado. O sea, hay muchas normas, muchas decisiones orientadas a desfinanciar el Estado. Entonces, ¿de qué manera el Estado va a cumplir con este principio? La verdad es que para concretarse se necesita dinero, se necesita voluntad. Y yo creo que ninguna de esas dos cosas hoy día existen y no van a existir con esta propuesta. Entonces, en ese sentido, propuesta para hacer campaña, para decir que cumplir algo, pero no es una norma de cuidado que vaya a significar o que signifique un avance para las cuidadoras. Sí. Qué Oye, importante. pregunta, ¿la mona se está quedando un poco pegada? ¿Soy yo? De repente se escucha medio Ah, ya. cortado. Pero se entiende. Sí, se entiende la verdad. Sí. Bacán. ¡Pucha! No hacemos una entre las dos. Somos pésimas. Tienen que mejorar ahí el wifi. Sí, la brecha ahí. Verdad. Oye, y también para agregar más pelo a la sopa, solo como con lo que dice la mona de financiamiento, o sea, las municipalidades son como el primer eslabón del Estado y como instituciones de soporte súper importantes para cuidadoras, como por distintos programas sociales y seguridad, miles de cuestiones. Entonces, como un texto que elimina las contribuciones, que desfinancia a las municipalidades y que además, como decía la mona, desfinancia al Estado porque tiene otras como reglas tributarias, pero demasiado regresivas, es decir, unas cuestiones, pero que es increíble cómo benefician solamente a un mínimo de la población, como por ejemplo la gente que paga el impuesto a la renta, que es menos del 25%. Entonces, nada, en ese sentido, como también están en peligro como la operativización de estos derechos o de estos mandatos, ¿cierto? Porque necesitáis en el fondo que no estén solo en el papel, sino que puedan brindarse como las prestaciones necesarias para cumplirse. Totalmente. De hecho, aquí dejo invitada a las personas que están viendo este live que hicimos uno de economía hablando respecto a lo que dicen aquí las chiquillas, el tema de la financiación del Estado. Muy importante Es eso brutal. Ay, no, para que lo vean. lo quiero ver. Sí. Entonces, ahora vamos con una muy polémica. Chan, chan, chan. El artículo 16, número 1, derecho a la vida. Partimos. Artículo 16. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida. La vida protege de quién está por nacer. Se prohíbe la pena de muerte. Entonces, en razón a esto, ¿por qué se pondría en peligro el aborto en 3 causales? Mónica. Bueno, esta norma, polémica, gran polémica esta norma. Yo creo que ya, primero, jurídicamente, la palabra de qué por el quién puede parecer algo inocuo, la verdad es que tiene muchas implicancias concretas. La palabra tiene una historia jurídica también. O sea, el 2008 se recurrió con este mismo argumento que hoy día está consagrado en esta propuesta constitucional, se recurrió al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la distribución de la pastilla el día después. El 2017 apenas se promulgó la ley de aborto en 3 causales, también se recurrió al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional esa ley, y lo que hoy día estamos viendo a través de esta propuesta es la consagración además de un programa de gobierno, porque no olvidemos que el año 2021, en las elecciones presidenciales, Boric versus José Antonio Caz, ¿cierto?
el programa de José Antonio Kast no solo contenía la propuesta de eliminar el Ministerio de Igualdad de Género, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, perdón, no solamente eso estaba dentro Ahí en España, la mona se fue a España. como palpico. Total. Eh, no solamente estaba eso dentro de sus propuestas, sino que también estaba la derogación de la ley de aborto en tres causales. Además, es algo que lo han reconocido en innumerables ocasiones, o sea, Barchesi lo reconoció en la discusión del Consejo Constitucional, el presidente de su partido, del Partido Republicano, lo reconoció también de que una vez que tengan mayoría en el Congreso iban a ir por la derogación de esta ley. Entonces, bueno, es algo que ha sido expresamente reconocido por esos personeros, a pesar de que hoy día la derecha, algunos dicen que no, que es mentira, Matei, ¿cierto? Pero sabemos que es mentira, o sea, como están derechamente mintiendo, no pueden asegurar que esta ley, si es que se aprueba la Constitución, va a ser vigente, porque alguien perfectamente puede ir al Tribunal Constitucional y va a tener las herramientas jurídicas para poder recurrir a ese tribunal y dejar sin vigencia esta ley. Y yo creo que además, bueno, es algo que nuevamente creo que rompe como con la unidad del país. ¿Por qué? Porque la última encuesta CEP también señaló que casi el 80% de la población en Chile está de acuerdo, o sea, estaría en contra de prohibir totalmente el aborto. Gran porcentaje de la gente está a favor de la ley de aborto tres causales y otro porcentaje del aborto libre, y muy poca gente está realmente en contra de la prohibición total del aborto. Entonces, son avances que nos ha costado conseguir, son discusiones que ya estaban zanjadas en la sociedad chilena y que con esta propuesta se vuelve atrás y, bueno, fue una discusión muy álgida en el Consejo. Hay muchas interpretaciones, como te decía, yo creo que para mí es muy descarada lo mentiroso que llega a ser el que alguien pueda asegurar que si se aprueba esta propuesta, cualquier mujer o niña que se quede embarazada producto de una violación, o por inviabilidad fetal o por riesgo de embarazo, pueda continuar para acceder en estos casos más extremos. La verdad es que no es imposible asegurar eso, o sea, al contrario, esas mujeres y esas niñas hoy día se encuentran en riesgo. Entonces, además, esto se mezcla con todas las trabas que ha tenido esta legislación desde su vigencia, ¿no? O sea, la objeción de conciencia institucional que también logró la derecha, ¿no? Para traer esta ley y todo lo que ha costado su implementación y son los desafíos que hoy día enfrentamos para su correcta aplicación, pero no al contrario, o sea, retroceder en esto, la verdad es que es yo creo que de lo más terrible que pueda tener esta propuesta, en términos muy concretos. Totalmente. Y da rabia que la derecha mienta tan descaradamente. Está viendo algunos debates y decían, no, si nosotros nunca hemos dicho eso, cuando hemos leído las noticias y Luis Silva muchas veces lo dijo directamente, entonces, qué lata cuando uno le mientan en la cara. Es brígido eso. También yo creo que, bueno, en general en el mundo hay derechos que ya son consensos. O sea, el derecho a voto de las mujeres nadie te lo está cuestionando, ¿no? Pero el derecho al aborto, en este caso el derecho al aborto en estos casos extremos, hemos visto cómo se ha dado también la discusión legislativa en otras partes del mundo y hemos visto que se avanza y por otro lado se retrocede. O sea, llega otro sector con una que quiere retroceder en eso y quiere que se deje de avanzar en ese sentido. Entonces, todavía a nivel mundial, yo diría, como políticamente, hay tensión respecto a como al derecho al aborto y que lamentablemente tenemos que tener como la posición de defensa, ¿no? Y de estar muy alertas como de estas fuerzas de extrema derecha que intentan dentro de limitar nuestra libertad. Así es. Marian, ¿te gustaría agregar algo? Sí, no, la mona muy cortito porque ya estamos mimetizadas, es preocupante. Tenemos hartas normas, No, acuérdense. no, es que eso, no, pero quiero agregar algo muy corto igual, que como además de todos los argumentos que da la mona, como es, o sea, el Partido Republicano hoy día tiene dos proyectos de ley presentados en el Congreso para derogar, uno totalmente la ley de las tres causales, de interrupción voluntaria de las tres causales, y otra en eliminar algunas causales, que es el riesgo de vida a la madre. Entonces eso es lo que decís tú, Gaby, como
es solamente ver el historial, ¿cierto?, de un sector político que tiene como objetivo que cree que las mujeres no podemos decidir ni en esos casos extremos, ¿cierto? Ni menos de forma libre con un sistema de plazo, como existe en otros países, que como decía la Mona, eso, de las encuestas cada vez hay más aprobación, entonces también es preocupante porque se están dedicando a decir que ahora como que se están desdiciendo, ahora que ven que es algo chuta, popular, ¿cachai? Algo que es un consenso social y que no le está trayendo mucho rédito esta incertidumbre que están ofreciendo con su propuesta. Sí, pero sí han reconocido, por ejemplo, que no se podría avanzar en más causales, algunos personeros de la derecha, ni aborto libre. Dicen como, no, es que lo que acá se prohíbe el aborto libre, no sé qué. De nuevo se lleva la pelota para la casa, ¿cierto? Como se cierran discusiones que nosotros acá nadie pretendió dejar, por ejemplo, el aborto en el texto, como ya aprendimos de una derrota histórica, ¿cierto? De el rechazo de la propuesta de la Convención Constitucional. Yo en mi caso trabajé y fue como un dolor también a nivel personal, pero hay un aprendizaje ahí, ¿cierto? Y hay que decir que el Bloque Unidad para Chile en ningún caso, por ejemplo, presentó, no, ya que quede el aborto. Era normas con las que pudiéramos convivir para dar las discusiones democráticas en el Congreso que se están dando, ¿cierto? Pero ellos la clausura, ¿cachai? Entonces es cuático cuando nos dicen, ay, ahora ustedes en contra, ¿cómo le vamos a creer que están defendiendo la Constitución de Pinochet, no sé qué? Y es como, a nosotros nos llama la atención, y a nosotras especialmente, que una propuesta constitucional en pleno año 2023 sea más regresiva en derechos de mujeres y niñas, porque recordemos que las niñas de 13 años son las que más han acogido a la causal de violación, ¿cierto? Pueda retroceder y poner en riesgo aún más los derechos de mujeres y niñas que una comisión compuesta por hombres en una dictadura, que era la Comisión Ortúzar, ¿cierto? Es algo que no nos imaginamos que iba a pasar, pero esa es la pega que estamos haciendo, ¿cierto? Para que en el fondo rechacemos y votemos en contra de este texto que solamente ofrece incertidumbre. Super. Denme un segundo que le voy a ir a mi gatita que está llorando. No. Ser sintiente. Sí. ¿Cómo se llama? La verdad es que uno Bastet, como la diosa egipcia. Ah, qué lindo. Nombre poderoso. Sí. Sí. Bueno, ahora nos toca el artículo 16, número 3, de igualdad ante la ley. Entonces, señala, el derecho, bueno, partimos del artículo 16, la Constitución asegura a todas las personas, número 3, el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación. Ni la ley ni la autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Entonces, Mariana, ¿es tan real que hombres y mujeres son iguales ante la ley? Me encanta la provocación. una pregunta. No, acá hay que decir que esta es una norma que ya existe en la Constitución vigente, ¿cierto? O sea, como partimos, y yo creo que fue súper buena tu pregunta, Gaby, como de partir como en el diagnóstico de la Constitución vigente, porque efectivamente la ventaja que tiene con este texto es que tiene muchos silencios, ¿cierto? Entonces, eso, no es, como decía la Mona, una constitución feminista, ni mucho menos, ni menos, tampoco con perspectiva de género ni nada, pero sí nos ha permitido, ¿cierto?, avanzar en cuestiones en todos los ámbitos, en derechos de las mujeres. Y nada, en ese sentido, esta es de las pocas cosas que sí contempla la Constitución vigente, ¿cierto?, que es una reforma que se hizo constitucional, que se hizo hace 20 años, que declara la igualdad de género, hombres y mujeres son iguales ante la ley, ¿cierto? O sea, en ese sentido no hay ninguna innovación, ¿cierto? Y eso, como creo que este tema, no sé si quieren hablar algo más de este tema, pero... Que no representa ningún avance, pero además desaprovechó una oportunidad de avanzar y de consagrar una prohibición concreta de discriminación, de afirmativas para el Estado y de reconocer, por ejemplo, también la discriminación directa e indirecta para que la igualdad, en el fondo, sea material, o sea, no sea solo la igualdad formal. Como que
fue algo demasiado tímido y que se desaprovechó esa oportunidad y por eso no es ningún avance, porque lo ponen en las campañas, pero francamente, o sea, como que da vergüenza que alguien ponga eso cuando existe hace 20 años la Constitución, desde 1999 que se consagró, ¿cachai? O sea, no Es es un... como gracias. Como, Gracias por nada. Bueno, lo que dice la Mona es demasiado importante porque quizá puede sonar algo como que no está relacionado, pero es, yo creo, el corazón de la oportunidad que se perdió en este texto de consagrar un verdadero Estado social y democrático de derecho, ¿cierto? Que era una de las bases, de las 12 bases institucionales de este proceso, y que puede estar en la literalidad, en el artículo 1, ¿cierto? Pero es un Estado social sin dientes, ¿cierto? Es una declaración que en relación al anteproyecto de la comisión experta se cercenó completamente porque un Estado social, como decía, no es lo que, como no existe porque la Constitución lo declara, sino que existe porque se dan todas las herramientas y mandatos al Estado, ¿cierto? Y derechos sociales como contundentes, ¿cierto? Que no reconoce este texto, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, como esto va muy de la mano con la frustración de haber logrado dibujar como una arquitectura de Estado social a lo largo del texto, que creo yo que era la principal como motivación o como para que existiera todo este capítulo constitucional en nuestro país, ¿cierto? Que fue las demandas como frente a la injusticia, ¿cierto? El fin de los abusos, como derechos sociales garantizados, y en ese marco también nosotras las mujeres, que somos más de la mitad de la población, tenemos vivencias específicas, ¿cierto? En que esa falta de derecho a la seguridad social, ¿cierto? Esa falta de derecho a la vivienda, esa falta de derecho a la salud, como la sufrimos y la vivimos de una forma en que se requiere como un mandato, como decía la Mona, a remover esos obstáculos, ¿cierto? O sea, es cosa de ver la brecha salarial, es cosa de ver las lagunas previsionales, cómo discriminan la ISAPRE en las primas, ¿cierto? Que los cobros ilegales afectaron principalmente a las mujeres, es ver la brecha del cuidado, ¿cierto? O sea, en el fondo creo que también esta declaración, como dice la Mona, que perdió la oportunidad de generar un mandato más fuerte, está muy en línea con la inexistencia de un Estado social robusto o verdadero en este texto, ¿cierto? Porque en el fondo no hay un compromiso efectivo como por avanzar en igualdad. Sí, eso yo creo que, y en justicia social, que yo creo que es lo que la gente demandó como condiciones de vida más dignas y que este texto no es una cancha desde la que estemos mejor parados para avanzar, sino es peor que la Constitución vigente. Sí. Entonces, resumiendo, no hay igualdad entre hombres y mujeres. Es, Sí. Bueno, ahora nos toca a Mónica con otra también ahí polémica. El artículo 16, número 13, objeción de conciencia. ¿Qué pasa si un excelente, médico... excelente artículo. Sí. ah, ¿Un médico se puede negar a realizar un aborto en razón a este artículo? Mira, como que yo partiría primero diciendo como, explicando un poco como lo que se consagra acá dentro del artículo de derechos, dentro del derecho a la libertad de pensamiento, ¿cierto? El derecho a la objeción de conciencia, que primero es algo inédito a nivel constitucional, o sea, no había existido antes en nuestra historia constitucional, existe a nivel comparado para materias muy específicas, como por ejemplo para el servicio, es decir, como que tiene un límite concreto, acá quedó consagrado de una manera demasiado amplia, demasiado ambigua, entonces no sabemos cómo se va a enfrentar a nivel legislativo. Yo creo que esta es una de las normas que más genera incertidumbre institucional, incertidumbre también sobre los derechos de cómo se van a garantizar, porque también, por otra parte, la objeción de conciencia se ha utilizado para, por ejemplo, trabar la ley de causales, ¿cierto? Y algo que también suena muy ridículo, pero sí se ha argumentado, que es que las instituciones tienen conciencia, o sea, no las personas solamente, sino que las instituciones también pueden tener conciencia, y eso qué significa que las instituciones en su totalidad pueden saltarse la ley, pueden alegar
que no pueden cumplir una ley que para el resto sí es obligatoria. Y en ese sentido como que también es una norma que genera espacios de inmunidad, genera grupos privilegiados que van a poder recurrir a tribunales para saltarse la ley para alegar el no cumplimiento. Y de hecho contraviene el principio de igualdad ante la ley, que es lo que estábamos hablando antes. O sea, pero claro, sabemos cómo se ha utilizado, tiene una historia concreta también, y hay muchos expertos que han señalado como los riesgos que puede implicar la consagración de esta norma, que en general también a nivel comparado se ha utilizado para discriminar a grupos históricamente discriminados como las disidencias, como las mujeres, como, bueno, también se dice en lo que se dice en la campaña, por ejemplo, de que los colegios ahora van a poder echar a un niño si es que tiene padres separados, algo que nosotros igual ya conocemos como en la historia de Chile, que ahora va a estar consagrado además de manera constitucional, va a estar protegido ese derecho, que es como el espacio para discriminaciones, para arbitrariedades, ¿no? Y por eso una norma como tan preocupante, y que sabemos que, bueno, la discusión en el Consejo también se dio, estuvo súper álgida también. Se les dijo 1.000.000 de veces que la objeción de conciencia tenía que tener límites claros, tenía que abocarse a cierta materia específica, podía ser personal, pero no institucional, porque las instituciones no tienen conciencia, pero ellos la verdad es que no quisieron, la derecha, eh, y lo dejaron así, de esta manera muy amplia, que verdad solo genera incertidumbre, como te comentaba, y que además no se ve en otras legislaciones. Marian, ¿te gustaría complementar? Sí, como algunos también datos freak, ¿no? Porque la Mona creo que lo explicó súper bien. O sea, esta fue de las normas, como de las 30 normas que se fue a la comisión mixta, es decir, como se discutió hasta el final, pero el final. Y yo lo encuentro bien extraño porque ya era un momento del proceso en que se evidenciaba que ya estaban cerrados algunos temas y que como que no se contempló como la diversidad de posiciones, como no hubo apertura de la mayoría, ¿cierto? Como flexibilizar y buscar fórmulas como de consenso, ¿cierto? Entonces uno decía, ya, quizás como con las normas que se van a la mixta, sí, pero siguió igual como de partisana la discusión, y como decía la Mona, yo de verdad me atrevería a decir que esta es de las más de 50 constituciones que reconocen la objeción de conciencia, esta es yo creo que es de las más, si no es la más amplia, en el top 5 de las más amplias, porque como decía la Mona, no tiene ningún contorno, ¿cierto? Si bien dice que lo va a regular la ley, está en un derecho, en el derecho en la libertad de culto. Entonces, yo puedo alegar que la ley no cumple no vulnera la garantía que está consagrada en la Constitución, ¿cierto? Porque en el fondo esto le da derecho no solamente a las personas, sino a instituciones a discriminar, ¿cierto? Entonces, en verdad, tenéis todas las de ganar en el Tribunal Constitucional, porque esa ley te limita el derecho que está consagrado en la Constitución a objetar conciencia. Y si bien ellos sacaron como la mención a institucional, porque en un momento estaba personal e institucional, claro, no se menciona institucional, pero queda amplísima, ¿cierto? Entonces, en el fondo va a seguir existiendo la institucional, que ya existe en Chile y es el único país en el mundo que existe, y existe a propósito de la negativa, de la posibilidad de negarse a realizar interrupción voluntaria del embarazo, pero yo creo que si se llegara a aprobar esto, se empezaría a legislar en muchas otras materias, como licencia constitucional para poder discriminar, como decía la Mona, en colegios, pero también, por ejemplo, vulnerando más derechos sexuales y reproductivos, en el sentido de que dueño de una farmacia que Opus Dei, no sé, no te vendemos anticonceptivos, la pastilla el día después, como por aún más motivos, ¿cierto?, estaría en riesgo. Y nada, como creo que es como coincido mucho con la Mona, que es de las normas más peligrosas y demuestra como que tiene este texto, tiene como un plan conservador, un plan moral, como que decimos y alegamos harto, que impone una moral, porque está muy ligado, por ejemplo, a la libertad de culto, queda muy fortalecida, y evidentemente que es un derecho súper importante. Si
como nadie se va a negar a que exista. El punto es que la forma en que se resguarda pone en riesgo derechos de terceros, y de hecho esa fue una redacción que nosotros propusimos como objeción de conciencia, como, pero con los contornos, como, pero sin como poner en riesgo el orden público y la afectación a derechos de terceros, pero se negaron. No quisieron dejarla con límite, entonces dejan una norma peligrosa, no solamente, o sea, sobre todo para nosotras, ¿cierto? Como decía la Mona, como para los grupos que sufrimos más discriminación y tenemos desventajas estructurales, pero en realidad es una amenaza para el Estado de Derecho en general, ¿cierto? Sí. Me Porque quedo es un dando permiso para vuelta, incumplir la ley. Eso es la objeción de conciencia. me quedo dando vuelta el ejemplo que tú nos decías de ir a una farmacia y que ya no te puedan mandar la pastilla el día después. O sea, así de fuerte es Hay este muchos texto. argumentos ahora para eso, po. Sí, La es vida fuerte. por nacer más objeción de conciencia, o sea, hay argumentos jurídicos para poder sostener Y que no, ahí igual me gustaría agregar, sorry, Mona, no, como que estaba secundando que ahora hay más herramientas jurídicas para poder sostener eso que se ha intentado, además, por cierto. es que eso creo que es súper importante, porque también hablo como la fake. La fake, ay no, están interpretando de mala fe, se están poniendo en la peor posición, en el peor escenario. Bueno, resulta que tal como lo han dicho voceros en contra de muchos debates, como esa es la labor de un abogado y de una abogada, ¿cierto? Como pensar en todas las interpretaciones posibles. Pero además, como son normas que son como muchos experimentos en relación a nuestra historia constitucional de nuestro país, ¿cierto? Entonces, y que como decía, yo de verdad me atrevo a decir que debe ser la constitución del mundo que, si se llegase a aprobar, que creo que no va a pasar, Por porque favor, nos esperemos. perjudica, porque nos perjudica, trae incertidumbre, no, como, bueno, estoy como, no sé, disco rayado. Como, pero bueno, si se llegase a aprobar, que creo que no va a pasar, creo que sería fácilmente la constitución que tiene Muy bien. Y queda muy poco. No sé en qué momento pasó esta campaña. Eso, que creo que sería como la objeción de conciencia a nivel constitucional como más amplia. Y eso es un problema por lo que decíamos, ¿cierto? Y en ese sentido, creo que es como un acto de responsabilidad del sector, ¿cierto? Que participó en el proceso con los consejeros constitucionales y los comisionados expertos, planteando estas advertencias no de ahora, sino son advertencias, la ley, el riesgo de la ley Papito Corazón, el riesgo de la ley de aborto en 3 causales y muchos otros que hemos advertido, son cosas que venimos advirtiendo hace meses, y que intentamos arreglarlas en la discusión constitucional. Entonces creo que es bien bajo y bien como deshonesto decir que son inventos para ganar una elección cuando en verdad son cosas que se advirtieron en su momento para poder ofrecer una constitución que no generar incertidumbre como esta que se va a plebiscitar. Y por otro lado también es, ¿cómo se llama? Desconocer que tenemos un tribunal constitucional que se ha usado políticamente, ¿cierto? De forma histórica, en el que cuando un sector pierde una posición, se recurre para poder declarar la inconstitucionalidad, como pasó con algunos ejemplos que ya dimos, como fue con la pastilla el día después, ¿cierto? O la ampliación de la objeción de conciencia. Entonces, nada, pues como desconocer que esa es una herramienta, que de hecho intentamos mejorar en algunas cuestiones y no se logró en este texto, cuestiones solamente muy chicas, va a seguir operando seguiría operando con este texto como una tercera cámara, ¿cierto? Una cámara política. Entonces, nada, como también es desconocer algo que todo Chile sabe. Muy de acuerdo. Bueno, chicas, nos quedan 1, 2, 3, 4, nos quedan 5 artículos todavía y me queda poca batería, así que, Prioricemos. sí, así que lo que vamos a hacer es que le voy a ir preguntando una y la otra y no va a poder hacer como la complementación porque si no se nos va a ir este live. Sí. Entonces, se me olvidó el orden en el que íbamos. Creo que era Marian, te tocaba a ti. Sí. Creo, sí. Ya. Artículo 16, número 22, letra C. Y esto es respecto al derecho a la protección de la salud integral, que dice el artículo C. La ley establecerá un plan de salud universal sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones estatales y privadas,
¿Qué nos podrías decir respecto a esta norma? Ya. Creo que es una de las normas que suenan como un buen titular, pero que tienen letra chica, ¿cierto? Porque en el fondo lo que dice esa norma es que se está ofreciendo un plan universal de salud, ¿cierto? Que no va a discriminar. Pero ¿quién va a ofrecer ese plan? Las ISAPRE, que son las instituciones que han realizado cobros ilegales por más de 10 años, ¿cierto? Condenadas sistemáticamente por tribunales, o sea, actúan en la ilegalidad. ¿Y a quién castigan más? A las mujeres, ¿cierto? Que les cobran sobreprecios por poder tener hijos, básicamente. Entonces, creo que, nada, como para contextualizar en el derecho a la salud, porque también acá estamos revisando, y es bueno decirlo, como hartas normas que hablamos como de las normas que nos impactan más a las mujeres, pero digámoslo, ¿cierto? Estamos todas de acuerdo con eso, obviamente, como el texto en sí nos afecta, ¿cierto? Y por eso también yo hacía antes como la explicación, el background de que no quedan garantizados los derechos sociales en general. Entonces, en esa línea, yo creo que hay que ver este literal del Plan Universal de Salud, ¿cierto? En el contexto de un derecho a la salud que deja las trampitas que garantizan la existencia de la ISAPRES, como cuando se consagra la libertad de elección entre sistemas, lo que se está haciendo es cercenar la posibilidad de un sistema integrado, en que hayan privados y públicos, y eso todos queremos que existan, sigan existiendo las clínicas, los centros privados, etcétera, etcétera, pero hoy día hay una discusión abierta en nuestro país, ¿cierto? Con una crisis de la ISAPRE. ¿Y qué se hizo en esta propuesta constitucional? Robustecer aún más la norma que en el fondo da existencia a la ISAPRES de la Constitución vigente, ¿cierto? Porque se garantiza esta libertad de elección entre sistemas. Y también ahí, reitero, es como importante decir que hay se vende harto humo con el tema de la libertad de elección, ¿cierto? Pero uno se pregunta como, si es una la que elige o la ISAPRE elige a quién recibe y a quién no, porque, ¿cierto? Porque en todos los países y en los mejores sistemas de salud del mundo hay listas de espera. La cosa es que las listas de espera no se muera la gente mientras está en la lista de espera, es decir, que sean razonables, y para que no pase eso, la cosa que se hace en los modelos de salud como eficientes es que se ordena por criterio sanitario, no criterio de pago, no billetera, ¿cierto? No tamaño de la billetera. Entonces, lo que hace esta norma, esta fórmula del derecho a la salud que quedó en el texto, es mantener el sistema de ISAPRE y como cerrar el debate de una crisis que hoy día está abierta, ¿cierto? Que se están discutiendo fórmulas, cambios, incluso como de cuál es la deuda que se va a pagar. Entonces, nada, entre la ISAPRE y los cotizantes se pone al lado de la ISAPRE, y en ese sentido, como también es bueno señalar que, claro, es reducida la población que está en ISAPRE, pero eso es algo que afecta a toda la población, ¿cierto? Porque el Estado gasta plata en, en el sistema privado, ¿cierto?, de la ISAPRE, como también inyecta recursos ahí, y lo que impide esas instituciones es que se mancomunen los fondos, que hayan otros sistemas como que tengan mayor componente de solidaridad, como funciona en Inglaterra, en Canadá, en Alemania y en muchos países que son conocidos por sus buenos modelos de sistemas de salud. Lo que hace es cerrar como esa posibilidad de mancomunar fondos para que pase esto que decía yo, nada, que en el fondo el criterio sea lo sanitario, la enfermedad, ¿cierto? Y no la capacidad de pago. Y claro, tampoco es que nosotros quisiéramos como eliminar, prohibir la ISAPRE a nivel constitucional, nadie propuso eso, sino que se dejara una norma decente como la de la comisión experta en el anteproyecto, que dejara abierto el debate al legislador, ¿cierto? Porque acá no se tenía que venir a hacer política pública, y eso es lo que se hizo, ¿cierto? Como una propuesta en ese sentido maximalista que cierra debate. Y nada, como se puso un nivel de detalle y también unos dulces, como este plan universal, que suena muy bien, ¿cierto? Pero que por un lado, yo no te podría decir que es un avance porque yo no sé cómo va a funcionar. ¿Cachai? Como es una interrogante, de hecho tiene una transitoria, no me acuerdo en cuántos años tienen que presentarlo, como en 2, no me acuerdo. Entonces no sabemos cómo va a funcionar. Y 2, se me fue el otro. Pero eso. No sabemos cómo va a funcionar. ¿Qué? La ISAPRE han discriminado durante todos estos años y han incumplido como las Claro. normativas. La verdad es que no se sabe. Claro. Eso era lo otro que iba a decir. Como
se establece una prohibición de discriminar y resulta que el ordenamiento ya establece algunas prohibiciones de discriminación que son incumplidas. Entonces, le aseguráis el negocio, ¿cierto? Y como decía, puede sonar también, creo que a veces el debate de la ISAPRE es como que se ve como algo muy lejano, porque hay una fuga masiva el último tiempo, o sea, y no sé en cuánto porcentaje estará en el 10%, ¿cuánto? No sé. Pero menos del 20% está en ISAPRE de la población. Pero esto también afecta a FONASA por lo que explicaba antes, ¿verdad? Como ahí hay una cortapisa a poder mancomunar los fondos, ¿cierto? Y poder pensar otros modelos más eficientes de aseguradoras, porque como decía antes, insisto, nadie está en contra de los privados y nadie nunca ha propuesto que se eliminen los privados en la prestación. Y ahí es súper importante la libertad de elegir, ¿cierto? Porque todos queremos elegir dónde atendernos. Pero la cosa es, ¿quién tiene la libertad de elegir realmente? ¿Y qué hace este texto? Por eso, nada, como bajo una falsa libertad de elección, como de que ISAPRE me roba la plata, ¿cierto? Les constitucionalizan el negocio. Súper. Muchas gracias, Marian. Bueno, en honor al tiempo vamos a tener que eliminar 2 artículos porque no va a dar la sala cuna universal y el apoyo a la maternidad y crianza, porque sí o sí quiero abordar el tema de la igualdad salarial y la seguridad social y qué pasa con el tema de la ley de responsabilidad parental. Así que, Mona, vamos al artículo 16, número 26, letra C. Artículo 16, número 26, letra C. El número 26 habla el derecho al trabajo decente, a su libre elección y libre contratación. El artículo C señala, se prohíbe cualquier discriminación arbitraria que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos. Asimismo, se proscribe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres de conformidad con la ley. ¿Qué nos puedes decir respecto a este artículo? Ya, muy intentando resumir. Esta es una de las normas que la derecha utiliza para hacer campaña, para decir que con esta propuesta de constitución se garantiza la igualdad salarial. Eso es completamente falso. Se eliminó la igualdad salarial que estaba en el anteproyecto. Lo que hace es algo demasiado tímido nuevamente y que de hecho es peor que lo que hoy día contamos en la legislación. Hoy día en la legislación, en el Código Laboral, existe la obligación del empleador de cumplir con el principio de igualdad salarial, que tiene sus desafíos y sus problemas por los cuales hoy día seguimos con un 20% de brecha salarial entre hombres y mujeres, y por ende es una norma que todavía es ineficaz, ¿no? Pero lo que se hace en la propuesta de constitución es consagrar la prohibición de discriminación. Ni siquiera es una norma afirmativa que obliga al Estado a implementar políticas públicas para disminuir esta brecha, lo restringe al empleador, obviando que la brecha no solamente se da dentro de un mismo trabajo, sino que también se debe ver y analizar de manera integral. Y en ese sentido es una falsa promesa de disminución de brecha salarial, no constituye ningún avance y por el contrario, como se consagra una norma que hoy día existe en el Código del Trabajo, se consagra de una peor forma a nivel constitucional, nos impide avanzar en la materia y nos impide generar soluciones a las cuales hoy día enfrentamos en materia de brecha salarial. Hoy día lo que hay en el Código del Trabajo, muy resumido, el empleador debe cumplir con este principio, pero la materialidad no se cumple, no se concreta, porque las mujeres no tenemos acceso a la información sobre cuánto ganan nuestros compañeros hombres. Entonces, nosotras además no tenemos la información para saber si es que ganamos más o menos en los trabajos formales, y además se establece un procedimiento de denuncia que no contempla ninguna garantía para la denunciante. Entonces, y además tampoco se hace cargo de la mayor brecha de desigualdad salarial que existe en el sector informal. Entonces, la verdad es que esta propuesta es una norma que es ineficaz y que mentirosamente ellos la ocupan para hacer campaña y para decir que es un avance cuando realmente no lo es. Muchas gracias, Mónica.
Entonces, ahora terminamos con la última esta noche, el artículo 16, número 28, relacionado con el derecho a la seguridad social. Se me perdió la letra. La letra B. La letra B. Cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administra e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. Marian, ¿qué opinas de este artículo? Bueno, que es en el fondo una norma que está en el derecho a la seguridad social, ¿cierto? Que en el fondo determina que las pensiones van a seguir a cargo de de la AFP, ¿cierto? O sea, lo dijo el mismo José Piñera, creador, ideólogo del sistema AFP. Así que además de constitucionalizar la AFP, el derecho a la seguridad social pone en riesgo, como hemos advertido harto durante no solamente la campaña, sino que el proceso, ¿cierto? La discusión misma, la ley de pago efectivo de pensiones alimenticias, ¿cierto? ¿Por qué pasa eso? Porque hay una innovación, como decía, este texto es más fanático de las AFP que la Constitución vigente, y en ese sentido, la mayoría del Consejo agregó esta norma que dice en ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno. La garantía de no expropiabilidad es algo que ya existe, pero el concepto nuevo es la apropiabilidad, que es un término jurídico nuevo y por lo tanto no sabemos cuál va a ser su alcance, ¿cierto? Y conlleva un riesgo de incertidumbre. Entonces, ¿cómo funciona hoy día la ley de pago efectivo de pensiones de alimentos, Papito Corazón, popularmente llamada? Es que crea un mecanismo, ¿cierto?, de retención de fondos previsionales por medio de, o sea, que es decretado por un tribunal de familia, ¿cierto? Entonces, muy fácilmente se puede argumentar, los abogados de los Papitos Corazón, ¿cierto?, que está como bien estudiado, yo lo he hablado con compañeras que se dedican a tramitar esto, yo no lo he tenido que hacer, que en verdad se buscan, como los deudores, en muchas ocasiones buscan muchos subterfugios para pagar esto, porque a veces son también montos muy altos. Entonces, existe el riesgo real de que los abogados de los deudores, ¿cierto?, puedan ir a hacer una fila al Tribunal Constitucional para alegar que es inconstitucional, que es por medio del requerimiento de inaplicabilidad, ¿cierto?, como en un juicio concreto, que en el fondo es inconstitucional este mecanismo porque es una forma, se puede leer como una forma de apropiación, ¿cierto? Como en el fondo es tan fanática de la AFP este texto que genera problemas, porque tiene hartos problemas técnicos que se han evidenciado, ¿verdad? Se han alertado. Entonces, como dice, como tampoco apropiados, este concepto que es nuevo, y también es como bien tajante en a través de mecanismo alguno. Entonces, justamente un mecanismo para apropiarse de los fondos, entre comillas, ¿cierto?, de los deudores, es este mecanismo de la retención judicial para poder pagar deudas de alimentos de una persona, de un deudor que está incumpliendo, ¿cierto? Entonces, esto es bien grave porque es un drama que vivimos en Chile, ¿cierto? De 10 alimentantes, 9 tienen deudas. Es como un suplicio para las mujeres y los niños y niñas. Entonces, una ley que buscaba generar un trámite incluso administrativo, online, como fácil, puede ser como burlado, ¿cachai? Y acá de nuevo, ya lo habíamos mencionado antes, estamos advirtiendo sobre el riesgo de una inconstitucionalidad, que lo han dicho especialistas de distintos sectores. No solamente como partidos o un sector político, como especialistas. Como yo personalmente creo que esa incertidumbre no es algo que deberíamos estar dispuestos a aceptar como con un texto que se supone que teníamos que avanzar en derechos, ¿cierto? Que estamos en el 2023 y teníamos como acá lamentablemente en este live, en vez de ver avances, ¿cierto? Estamos viendo riesgos de retroceso, riesgos de incertidumbre, entonces nada, como es bien grave lo que pasa en esta materia. Ahí también hay una norma transitoria que la derecha ha dicho harto que no, como están mintiendo, porque una norma transitoria
que dice que se van a mantener vigentes las leyes previsionales, salva esta materia, pero resulta que la ley Papito Corazón es de derecho de familia, no es una materia previsional como tal. Entonces, nada, como ahí están buscando otras interpretaciones, ¿cierto? Como ha sido la tónica para decir, no, no está este riesgo, pero en el fondo durante todo el proceso hubo una negativa a arreglar cosas que se hicieron la alerta en su momento para no ofrecer solamente incertidumbre con la propuesta constitucional. Súper. Bueno, chicas, ya estamos terminando este live y les doy aquí el espacio que digan sus últimas palabras. Vamos a partir primero con Mónica. Mis últimas palabras en relación a la propuesta, bueno, yo creo que esta propuesta, yo creo que el mensaje central como que me gustaría que la gente se llevara es como que es una propuesta que es profundamente divisoria de la sociedad chilena, que perjudica la situación de las mujeres actualmente, perjudica nuestras libertades, perjudica nuestros derechos. Es una propuesta que consagra muy bien una visión ideológica de un sector en particular, es maximalista, genera muchas incertezas jurídicas, lo mismo que decía la Mariana recién, o sea, ¿por qué una mamá hoy día tiene que gastar más tiempo y plata en contratar a un abogado para defenderse de que va a tener una herramienta el padre ausente para no pagar la pensión? Y eso es un ejemplo de muchos que hoy día esta propuesta no está solucionando, porque han dicho la campaña es real, que esta propuesta genera más problemas para nuestro país, genera más problemas para las mujeres, y no solamente para las mujeres, sino que para toda la sociedad, y por otra parte, consagra muchos derechos para los privados. Yo creo que eso fue también muy importante como dentro de esta propuesta, que es reduce el margen de acción del Estado, reduce la protección de los derechos de las personas, y lo que hace es otorgar privilegios, privilegios tributarios, privilegios de lucro, porque se prohibieron también, o sea, se negaron a prohibir el lucro en los derechos sociales. Y yo creo que eso es como el mensaje central de esta propuesta, que nos perjudica enormemente a las mujeres y a las disidencias. Gracias, Mónica. ¿Marian? Bueno, decir como intentar sintetizar lo que hemos intentado hablar acá en el río, ¿cierto? Gracias por la invitación, Gaby. Con la Mona siempre ahí vamos a estar. Yo creo que nos entretiene mucho y estamos como evangelizando un poco, pero bueno, intentar transmitir que, como decía la Mona, es un texto que perjudica a las mujeres y niñas finalmente, porque pone en tela de juicio y pone en riesgo como avances súper importantes como las 3 causales y la ley Papito Corazón, ¿cierto? Tiene como titulares que suenan muy bonitos, pero son promesas vacías, porque en realidad son cuestiones que ya están en la legislación y no van a implicar ningún impacto como positivo en nuestra vida, como lo son, por ejemplo, la igualdad salarial, que como explicaba la Mona, no quedó, ¿cierto? Como la Saracuna Universal, que no la pudimos ver, ahí queda pendiente, podemos ver alguna forma de... Pero que en el fondo no hay ninguna garantía de que eso... Tiene muchas complicaciones esa norma. Lo hablamos con el Plan Universal de Salud, ¿cierto? En el fondo, además de eso, un tema que no tocamos acá es la seguridad, ¿cierto? Que es algo que se ha vendido harto por la derecha, que está en la Constitución de la Seguridad, pero resulta que excluye los delitos y en el fondo lo que sufrimos con más frecuencia las mujeres, ¿cierto? Y niñas, que es la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales y reproductivos, porque prioriza, como jerarquiza entre víctimas de primera y segunda categoría, lo cual es súper peligroso, porque en verdad puede tener impacto en el presupuesto, ¿cachai? Como que es bien fanática solamente algunos delitos que, por cierto, que hay que perseguir y el Estado tiene que estar presente con una política criminal al respecto, ¿cierto? Pero menciona demasiadas veces como terrorismo, por ejemplo, o narcotráfico, y mandata a priorizar esas cuestiones, ¿cierto? Lo cual es, pero sumamente peligroso para en el fondo, perseguir y frenar la impunidad, ¿cierto? De la inseguridad que vivimos nosotros también, ¿cierto? Que ya tenemos hartos problemas al respecto y con este texto en verdad saldríamos mucho peor. Eso, creo que es un texto que se escribió desde la desconfianza a las mujeres, más que pensando en cómo avanzar en autonomía, en derechos, en igualdad.
y empeora como nuestra situación y no nos ofrece como ninguna cancha para avanzar eso, en equidad de género. Totalmente. Muchas gracias, Marian. Muchas gracias, Mónica, por participar en este live. Y ahí nos estamos viendo. Un abrazo. Chao. Chao, Gaby, gracias, que estén bien. Gracias.